Las películas que he dirigido siempre me han interesado por los personajes. Creo que como directora al menos, me interesa mucho el trabajo de los actores y me interesan los personajes. Eso es realmente el grueso de las historias. Siempre es como una persona, por su experiencia previa, por su carácter, por sus fortalezas o sus debilidades, se enfrenta a una situación dada de manera distinta a como lo haría otra. Estamos en un momento muy bueno del cine en España. Estamos en un momento no solo en que tenemos unos índices muy altos de producción, sino que estamos viendo todo ese talento, particularmente de mujeres directoras, que quizá estaba oculto y que no se podía ver hace unos años, ¿no? Creo que en ese sentido han sido muy positivas las medidas que la ley de cine había previsto sobre cómo incrementar el número de mujeres en puestos clave de la producción de películas, de la escritura, de la dirección de fotografía, en fin, en distintos puestos importantes donde no había mucha presencia femenina. Ha funcionado y ahora estamos viendo los resultados. Las plataformas en streaming han traído muchísimas cosas buenas. Por ejemplo, que podemos conocer más fácilmente cuál es la producción de otros países, ¿no? Que nuestras producciones también pueden viajar más y que podemos apelar e intentar ser atractivos para audiencias muy distintas y que antes a lo mejor pues dependíamos de que hubiera un acuerdo o no de distribución con determinados agentes internacionales. Esa es la parte buena. La parte quizá negativa, que se tiende a homogeneizar todos los productos, que a pesar de todo siempre el producto anglosajón es el que prima y el que el menú te ofrece primero, ¿no? El algoritmo siempre quiere primar esos productos por encima de los distintos países donde también se hacen producciones. A mí me preocupa siempre la diversidad, es decir, que una cinematografía es importante en la medida en que hace y genera un cine muy variado, cine más experimental, cine más de autor, cine más social, cine más comercial, todo el espectro del cine, y eso es lo que creo que hay que seguir cuidando. El Comensal es una novela que aborda temas que a mí me interesan mucho, me interesan en mi vida personal, me interesan en la literatura que escribo y me interesan en las películas que elijo dirigir y que no son encargos, ¿no? Y es en qué medida lo social afecta a lo individual, es decir, que en qué medida nuestros afectos, nuestra vida más que consideramos más privada, más íntima, también está modificada, también está vinculada, queramos o no, a la sociedad y a lo político. Entonces, el Comensal habla de eso, de cómo una mujer joven que piensa que quizá el terrorismo, la violencia social es algo de otra generación, que impactó en su familia, pero en los tiempos de su abuelo, cuando ella ni siquiera había nacido, sin embargo tiene una huella en su día a día y en su presente, y tiene un impacto emocional y un impacto, digamos, en su educación sentimental, que la hacen ser como es y que hacen a su familia ser como es, y ella lo que va a intentar es desentrañar, ¿no?, esas reglas que le han sido ocultadas. El terrorismo es algo tan importante en nuestra historia, en la historia contemporánea de España, que creo que es muy difícil escapar a ella, aunque queramos mirar para otro lado. Aparte que no es algo que simplemente haya afectado a una región de España, a una comunidad autónoma que está en el norte, sino que cada vez que el Comensal, la película, se proyecta y que o Gabriela Ibarra o yo asistimos a algún coloquio, siempre hay alguien en el público que se siente concernido.
o bien porque tiene un familiar que estuvo amenazado, o bien porque tiene un familiar que estuvo en el ejército o en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o porque tiene un familiar que estuvo preso por colaborar con la banda. Es decir, que está de la misma manera que los ecos de la guerra civil y de la posguerra y de la represión siguen presentes varias generaciones después, pues es lo mismo con el terrorismo. El Museo Reina Sofía es un museo que no solo es un espacio donde se exhiben obras de arte, donde se dan a conocer artistas nuevos o artistas que no han recibido suficiente atención o artistas consagrados, es también un centro de investigación. Por eso ha tenido tanto impacto, los 15 años que lo ha dirigido Manuel Borja Villel, ha tenido tanto impacto y tanta vinculación con Latinoamérica. La lectura que Borja Villel propuso de la historia del arte ha tenido sin duda una resonancia enorme, porque él ha propuesto esa mirada de la historia del arte desde el sur, de las vanguardias desde el sur, desde tanto el Mediterráneo como más allá del Océano Atlántico, en la medida en que esas vanguardias no eran solo fenómenos europeos, sino que se han dado en muchos otros espacios, ¿no? Y eso sin duda era algo necesario, porque lo vemos en la cantidad no solo de visitas que recibimos, sino de investigadores que acuden al museo, de artistas que ahora están presentes en la colección del museo, y se ha convertido en el centro de referencia, el Museo Reina Sofía, del arte que nace, que brota o que se vincula con toda Iberoamérica y con España, el centro de referencia para todo el mundo. Hablar de países de habla hispana así en general es demasiado impreciso, ¿no? Creo que son países, igual que España, no tiene a lo mejor, o sí tiene que ver, pero no tanto con la situación del día a día, de lo que pueda ser, qué sé yo, Dinamarca, aunque estemos en el mismo continente. Pues ocurre lo mismo. Iberoamérica, Latinoamérica es inmensa, es un continente inmenso con una diversidad política, económica y cultural y una riqueza enorme. A mí lo que me preocupa y lo que creo que podemos y debemos trabajar más desde el cine, desde el arte, desde la cultura en general, son esos vínculos que hace unas décadas, pues por ejemplo, instituciones como Televisión Española propiciando las coproducciones entre Argentina y España, o entre Cuba y España, o entre México y España, y eso dio a conocer pues una serie de directores, de directoras, de actores, de actrices que podían ampliar la mirada de los públicos respectivos, ¿no? Eso es lo que me parece que ahora toca retomar y que ahora toca enriquecer otra vez, porque se ha perdido un poco ese tránsito y ese conocer mejor a nuestros vecinos y hermanos de lengua. Las relaciones culturales son la forma más importante ahora mismo, yo creo, de diplomacia. La diplomacia cultural es fundamental, y nosotros tenemos la ventaja de tener una lengua pujante, una lengua que nos permite la comunicación, que nos permite insertarnos en una sociedad a lo mejor muy alejada de la nuestra, porque es otro país y otro continente, pero en la que podemos descifrar los códigos muy rápidamente. Eso es una riqueza con la que cuentan pues muy pocas otras expresiones culturales en el mundo, ¿no? Es el momento del español, es un momento que debemos aprovechar, y en el que yo creo además que España lo que tiene que hacer es, bueno, pues aparte de ser país receptor, ser país también que empuje esos caminos entre Europa y Iberoamérica. Para mí es fundamental, o sea, es que es la salida y la esperanza no solo de la cultura en español, sino del audiovisual, en fin, de todos los campos, al menos en los que yo me muevo. Es crucial ese vínculo y ese pensar en Latinoamérica.